Hace más de 2000 años, el Señor Jesucristo nos hizo la siguiente invitación. Vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Después de 2 milenios, todos los seres humanos, sepámoslo o no, estamos cansados y cargados. Todos estamos agobiados con cargas que únicamente Cristo puede suprimir. La carga más pesada que llevamos es la del pecado, y si tratamos de llevarla solos, nos aplastará. La buena noticia es que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras cargas sobre sus hombros para poder quitarla de nuestros hombros cansados y darle reposo a nuestra alma. Y para ayudarnos a entender cómo este maravilloso plan divino puede aplicarse a nuestras vidas, presentamos Aprendan de mí, un espacio para conversar acerca de la invitación de Jesús que transforma el carácter. Y ya con nosotros nuestro anfitrión, el pastor Roberto Herrera. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Aprendan de mí. Les saluda el pastor Roberto Herrera del Ministerio de Mayordomía de la División Interamericana. Hoy estamos aquí para hacer el resumen del capítulo número 5 del libro escrito por el pastor Alejandro Bullón y su servidor, y ese capítulo lleva por título Aprendan de mí. Y hoy hemos invitado para el análisis de este capítulo a un pastor de experiencia, un gran predicador, un mejor amigo, un administrador también en la Iglesia Adventista ya por muchos años. Me refiero al pastor Geraldo Bautista. Saludos, pastor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Por la gracia de Dios estamos bien, contentos por esta invitación y por poder compartir contigo este tema tan apasionante. Yo estoy más contento, pastor. Es impresionante este mensaje de este libro, basado sobre todo en ese Mateo 11:28, que ha sido una pieza impresionante para motivar a la gente a descansar, a seguir a Cristo. Así que estamos contentos, gracias por esta oportunidad. Creemos que es un material extraordinario el que nos toca compartir en esta hora. Y yo estoy muy contento de que estés acá y por lo menos nos regale tus impresiones de este capítulo que precisamente le da nombre al libro, Aprendan de mí. Y en esta parte, pastor, vamos a ver porque, como usted ha dicho, todo el marco del libro que está basado en San Mateo 11:27 en adelante, es esta gran invitación de Jesús que me parece que es una invitación que va progresando, ¿no?, en términos de los elementos que la componen y por lo tanto de las áreas de la vida que toca, ¿no? Y ahora en la invitación ya hemos estado mirando cómo el Señor nos llama, que vengamos a Él, nos llama sin importar cómo estemos, trabajados o cargados, nos ofrece exactamente lo que necesitamos cuando nos dice, yo los haré descansar. Y extrañamente descubrimos que para darnos el descanso nos ofrece un yugo, pero aprendimos que el yugo es lo mejor, el de Cristo es lo mejor que nos puede pasar y lo más ligero, lo más liviano que podemos llevar. Pero ahora llegamos a este punto, pastor, de aprendan de mí. Y Cristo se levanta como modelo para nosotros, para la vida. ¿Qué le parece esta parte de la invitación del Señor? Bueno, realmente a mí me impresiona que el autor comienza con 2 líneas impresionantes cuando está hablando de aprender de Cristo. Y hace el énfasis de que lo primero que los cristianos necesitamos entender es que nos acercamos a Jesús para aprender de Él. Tremendo. Esto es impresionante. Es decir, el hecho de que Dios nos llama, nos está diciendo, aprendan de mí. Y es muy importante lo que Cristo desarrolla en el contexto de esta expresión, de lo que debemos aprender de Él. Y cuando está diciendo aprender de Cristo, hay muchos elementos que ahí mismo Él menciona, pero nosotros podemos ver que no se trata de una simple teoría de la vida cristiana. No se trata simplemente de decir yo estoy en Cristo, caminé en Cristo, sino que definitivamente nosotros tengamos una relación especial con Él. Un camino que decidimos en el cual cada día crecer en Él. Caminar con Cristo, aprender de Cristo, es la idea de que esos elementos de humildad, esos elementos
de victoria que representa su carácter se internalicen en nuestras vidas. Pastor Bautista, con frecuencia más de una persona entiende ese concepto de venir a Cristo como si se tratara de un asunto que nosotros tenemos que venir y hacer por Cristo, ¿no? De hecho, hay personas que dicen, es que yo no estoy listo todavía. Como quien dice, cuando yo vaya hay que hacer muchas cosas y yo no estoy listo para eso. Pero ahora, con lo que usted acaba de decir, esta invitación de Cristo nos explica bastante adecuadamente cómo funciona la vida cristiana. La vida cristiana no es algo que nosotros hacemos por Cristo. Es algo que aprendemos de Cristo, es algo que Él hace por nosotros, para nosotros, y la invitación es, ven y aprende de mí. O sea, no tenemos que estar listos para ir a Cristo, lo que tenemos es que ir a Cristo y el proceso de aprendizaje se va dando a partir de ese momento. De hecho, yo he hecho mío un estribillo muy interesante cuando hablo de ese enfoque, y es el hecho de que la vida no se transforma para ir a Cristo. Así es. Sino que vamos a Cristo tal y como estamos y Él transforma nuestras vidas. Tremendo. Si Cristo dice aprender de mí es precisamente esto. Es decir, hay personas que pudieran estar diciendo, tengo mucha debilidad, tengo mucha dificultad, soy una persona difícil de poder alcanzar ese ideal maravilloso de una vida santificada. Y algunos pues dicen, bueno, ese ser tan santo como Cristo, no hay forma de que yo me acerque a Él. Cuando realmente Él nos está llamando precisamente para cambiar nuestras vidas. Es decir, si alguien pensó que necesita cambiarse primero para ir a Cristo, noten ustedes que Él nos está llamando, es porque Él tiene cosas que enseñarlos. Si tiene cosas que enseñarlos, si nos está diciendo aprender de mí, exacto, es precisamente porque Él sabe que nosotros mismos no podemos. Exactamente. Tenemos dificultad, no hay forma de tener victoria en la vida cristiana sobre el pecado, a menos que nos acerquemos a Cristo en su invitación y entonces comencemos a caminar con Él y entonces entendamos lo que significa aprendan de mí. Aprender de Cristo se logra simplemente caminando con Él. Y ya vimos en un capítulo anterior, pastor, que el propio Jesús nos decía, y yo los haré descansar, lo cual quiere decir que los cambios los produce Cristo, no somos nosotros, ¿no? Yo los haré descansar, yo le daré el descanso, yo produciré los cambios. Y de nuevo, hay que repetir lo que usted enfatizó hace un momentito. No necesitamos arreglar nuestra vida para luego ir a Cristo. De hecho, si una persona pudiera arreglar su vida antes de ir a Cristo, no necesita ir, pues ya la arregló. Pero Cristo nos invita como estamos y Él se va a encargar del asunto. Y es maravilloso eso. Yo creo que debería representar un descanso, para mucha gente que ve el cristianismo como una carga. No, yo no puedo, no estoy listo, no, eso no es para mí. Pero el cristianismo no es algo que Cristo te pide que hagas por Él o para Él. El cristianismo es algo que Cristo quiere enseñarte, quiere modelar para ti. Entonces, por eso Jesús te pide, ven, y cuando venga, aprende de mí. Es un proceso, al parecer, porque Jesús dice, aprende de mí. Y Él sabe que el aprendizaje toma tiempo. Sí, me llama la atención, pastor, el hecho de que el autor plasma una idea bien determinante. En ese maravilloso acápite de este capítulo, la página 62, cuando trata acerca de aprender de Cristo, me llama la atención porque es categórico al decir, solo existe una manera de aprender del Maestro. Pasando tiempo cada día con Él a través de la oración, del estudio de la palabra y contando a otros sobre lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. ¿Qué significa? Si Cristo me está llamando, está definitivamente preparando mi vida para que yo pueda ser un cristiano victorioso. Y el hecho de el llamado de Cristo para que podamos cambiar esa vida que nos abruma, porque la verdad, el espíritu está dispuesto, pero sí, la carne es débil. Es débil. La gente entiende que hay algo que cambiar. Usted, amigo que nos está mirando, entiende que hay cosas en su vida que no pueden seguir así y que usted necesita algo mejor. Si algo le calcina en su interior, es que usted siente que debe haber algo mejor y usted no tiene capacidad de lograrlo. Pues entonces, ese llamado de Cristo es porque en Él se hace la transformación. Cuando Cristo está diciendo,
aprendan de mí, es precisamente descansando en Él. Es precisamente entendiendo que solamente Él puede enseñarnos cómo hacerlo. Nadie puede cambiarse a sí mismo, es la idea que hemos dicho varias veces. La vida no puede transformarse para entonces usted ir a Cristo. Usted viene a Cristo, tal como está, Él transforma su vida y Él da el cambio que necesita su corazón. Aprenda de Cristo. Creo que es uno de los capítulos fundamentales de este libro. Yo quiero animar mucho a nuestros hermanos que nos escuchan o que nos ven para que procuren el libro. Apenas estamos haciendo aquí un resumen de algunas de las ideas principales, pero hay mucho material que el pastor Alejandro Bullón ha puesto en este capítulo número 5. A mí, por ejemplo, me gustó mucho, Pastor Bautista, que el pastor Bullón se fija en el hecho de que el aprendizaje al cual nos está invitando Cristo es un aprendizaje práctico. No es un asunto de teoría, no es un asunto de un conocimiento místico, algo que como que nadie sabe si está ocurriendo. No. Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, es algo que tiene que ver con el carácter o sea, Jesús nos está invitando a un proceso que va a transformar nuestro carácter. Y eso es maravilloso, porque en la base de la gran mayoría de nuestros problemas, lo que hay es un problema de carácter, una situación con nuestro carácter que está dañado porque nos hemos separado de Dios. Y me gustó, pastor, que el autor en este capítulo, el pastor Alejandro Bullón, consolida esa idea utilizando una declaración del libro Reflejemos a Jesús en la página 51 de ese libro, que yo quiero leer ahora en este momento. Él dice, si Cristo está en el corazón, es una declaración de Elena de White, aparecerá en el hogar, en el taller, en el mercado, en la iglesia. El poder de la verdad será percibido porque elevará y ennoblecerá la mente y suavizará y subyugará el corazón, llevando a todo el ser humano a la armonía con Dios. Y el que es transformado por la verdad derramará una luz sobre el mundo. ¿Qué te parece esta declaración? Esto es impresionante, el hecho de que debe pasar de la poesía o la expresión o el estribillo bonito a la realidad. Siempre he confrontado a algunas personas con la idea, usted le entregó su vida a Cristo. Eso parece ser lindo. Yo le di mi vida a Cristo. ¿Pero qué significa haberle dado la vida a Cristo? ¿Qué significa haberse entregado a Cristo? Eso tiene que aterrizar, Pastor Herrera, en un cambio. ¿Por qué? Porque es muy lindo, yo acepté a Cristo, yo estoy en Cristo, yo le he entregado mi vida entera a Cristo, yo soy un siervo de Cristo. Eso, de la única forma que puede entenderse, pasar de la poesía a la práctica, es cuando eso se convierte en la transformación de un carácter semejante al de Cristo. Y eso no lo logra una persona, eso se logra precisamente caminando con Cristo. Y esa expresión de esa cita que usted acaba de decir, es impresionante la forma en que determina. El que es transformado por la verdad derramará una luz sobre el mundo. Es una idea maravillosa y yo quiero que lo sigamos trabajando un poco más en el siguiente segmento. Y vamos a ir ahora a una pausa, la primera de este programa, y usted quédese con nosotros porque seguimos, hay mucho más que discutir y analizar aquí en su programa Aprendan de mí. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter.
Seguimos aquí con este capítulo fascinante, el capítulo 5 del libro Aprendan de mí. El título del capítulo es el mismo, Aprendan de mí. Y el pastor invitado hoy es el pastor Gerardo Bautista. Nos quedamos hablando de esa invitación y de cómo cuando alguien se mete en ese proceso de aprender de Cristo, eso se nota, la gente lo nota. Pastor, sigamos un poquito más con la idea y los resultados de esa idea. Sí, es importante que el pastor Alejandro Bullón en esta parte hace un enlace de esta idea de aprender de Cristo. Él dice determinantemente, Jesús fue bien claro al decir que si no permanecemos en Él, estamos condenados al fracaso. Eso lo dijo de una manera muy clara que aparece en un famoso texto de Juan 15, 4 al 5. Juan capítulo 15, versos 4 y 5 dice de la siguiente manera: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cristo ha dicho claramente que no hay forma de que nosotros podamos tener buenos frutos, buenas obras que glorifiquen su nombre, si no estamos permaneciendo en Él. Cuando Cristo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, me gusta como hacerlo un poco más contemporáneo, familiar con el texto, porque yo recuerdo que algunos hermanos en la iglesia, pastor, ¿qué es lo que es un pámpano? En algunos lugares es muy claro el término, pero nos gustaría que se entienda que Cristo, la vid, es el árbol y los pámpanos son las ramas. Las ramas se supone que deben dar fruto, pero no hay forma de que una rama separada del árbol dé fruto. Es lo que Cristo está diciendo. Esta es la ilustración. Esa es la ilustración. Es decir, yo soy el árbol, la vid. Sí. Ustedes son las ramas que están conectadas a este árbol. Sí. Ahora, si usted quiere dar fruto, usted tiene que estar conectado en esta vid. Porque si usted se desconecta de esta vid, nada usted va a poder dar. Y esto nos lleva a una idea impresionante de los buenos frutos, porque todo cristiano anhela dar buenos frutos. Claro. Esto es importante, porque a veces algunos hermanos de la iglesia creen que las personas que tienen alguna conducta inadecuada es que quieren. Claro. No, son personas que están luchando y en su interior desean ser buenos, pero precisamente este capítulo nos está diciendo de qué manera podemos dar buenos frutos. Excelente. Usted, mi hermano, que está luchando porque usted quiere sentir la seguridad de su salvación, usted quiere sentir que usted agrada a Dios, usted quiere sentir que obedece lo que Dios ha dicho, pero se da cuenta que usted no puede. Entonces, el llamado de Cristo es precisamente a conectarnos en Él y a aprender de Él. Cuando nos conectamos en Él, entonces vienen los frutos. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Y esto es una idea muy, muy determinante. Tú y yo somos ramas. No podremos dar buenos frutos. Sin embargo, también esa expresión está diciendo, sin mí, nada podéis hacer. A mí me llama la atención esto porque me gusta combinar esto con Filipenses 4.3. Filipenses 4.13 dice, bueno, si Juan 15 está diciendo que nada puedo, sin Él nada puedo hacer, la clave es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La idea que está plasmada aquí es que si queremos llevar buenos frutos, esos frutos serán posibles en la medida en que como ramas estemos ahí insertados, conectados a la vid, nutriéndonos de ese carácter tan maravilloso de modelo perfecto que ofrece Cristo para la humanidad. Esto es muy fascinante, pastor, porque aquí estamos pasando de la invitación que nos hace Cristo, aprendan de mí, a cómo se logra eso, ¿no? O sea, cómo se aprende de Cristo. La única forma es permaneciendo en Él, ¿no? Comunión. Y usted mencionó, tomado del capítulo, el estudio de la Biblia, la oración constante, la testificación, son las herramientas o los recursos espirituales que tenemos disponibles para perseverar en esa comunión. Así es. No hay otra posibilidad. La vida cristiana es permanecer en Cristo, porque si no nos ocurriría lo mismo que a unas ramas
que cortada del árbol, del tronco, esté ahí en el suelo luchando por dar fruto. O sea, no hay forma. Y esto es tan importante porque me gustó que usted lo llevó de la ilustración de Cristo a la realidad que se da muchas veces en nuestra experiencia, en nuestra iglesia. Muchos de nosotros a veces nos sentimos frustrados porque tal vez no vemos crecimiento en nuestra vida espiritual. Tal vez decimos, pero yo veo que las otras personas como que le va bien, pero a mí no. Y usted mencionaba la otra cara de esa situación. A veces vemos personas y decimos, pero este hermano con 200 años en la iglesia y es el mismo, en las mismas situaciones. ¿Acaso no será que no hemos entendido el proceso natural de crecimiento espiritual? Y me llama la atención, Pastor Herrera, porque el autor, el pastor Alejandro Bullón, en esta parte me gusta que lo lleva en su afán de hacer tan práctica esta idea. Él declara lo siguiente: aquí está la clave de la vida cristiana victoriosa. Y aquí también está la razón de por qué muchos fracasan. Y dice él, si limitas tu relación con Dios a los cultos de la iglesia, o en el mejor de los casos, al culto devocional de la mañana y de la noche, no conseguirás la victoria. ¿De qué vale una hora de meditación diaria si no a lo largo del día, si a lo largo del día vives solo, pierdes tu comunión con Dios y te separas de Él? De manera que muchos no abandonan la iglesia, como él dice, pero pudieran estar abandonando la relación estrecha con Cristo. Una relación práctica, una relación de comunión. Y esto es muy importante, porque nosotros los cristianos jugamos a ser cristianos. Es ir a la iglesia, es tratar de portarnos bien nosotros mismos. Y de dar fruto nosotros. Queremos dar fruto nosotros mismos. Pero entonces aquí hay una idea maravillosa. Cristo lo plasma tan sencillo. Yo soy el árbol, ustedes son las ramas. La rama que permanece en mí, esa va a llevar fruto. Y sepan ustedes que separados de mí, nada podéis hacer. Aquí está la clave. Unámonos a Cristo. O sea, pastor, que una vida al final quien da el fruto es Cristo en nosotros. Cristo es el que produce en nosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Exacto. Entonces, y al estar conectado con Él, así es, resulta que nosotros quedamos con el fruto, o sea, lo mostramos, pero es un fruto producido por Cristo a través de nosotros. Entonces, de ahí es el afán de Cristo de decirnos, vengan a mí, permanezcan en mí, aprendan de mí. Que lo que Él quiere decir es, quédense acá, conéctense conmigo, porque no son frutos artificiales, así es, son frutos espirituales. Y hermanos y hermanas, mire, usted y yo somos carnales. No hay forma de, siendo carnal, dar fruto espiritual. Para eso tendría un espíritu que producirlo en nosotros, porque nosotros no producimos ese tipo de cosas. Cualquier fruto que nosotros demos por nuestra propia iniciativa no sería un fruto espiritual. Así es. Aunque tenga la apariencia, sería como, ¿usted ha visto esa mesa donde ponen una canasta con fruta de plástico? Sí, que se ven lindas. Parecen idénticas. Incluso a veces usted quiere, pero se frustraría mucho si la prueba, porque no son ciertas. Y es lo mismo que le pasaría a una persona que intente vivir su vida cristiana desconectada de Cristo. O sea, ese no es cristianismo. El cristianismo no es hacer lo mejor que a mí se me ocurra, lo mejor que yo pueda. No, el cristianismo es, lo dijo Cristo, y aquí el pastor Bullón lo remarca bien, la clave de la vida cristiana es permanecer en Cristo. Y ahí, pastor, le pido de una vez que pasemos un asunto. Cuando usted toma esa dinámica que hemos discutido de los frutos y permanecer en Cristo, ¿no se pudiera dar eso también en el término espiritual para nosotros entender cómo es que funciona esto del pecado en nosotros, de la maldad que muchas veces vemos en nosotros, de las cosas que no podemos vencer? ¿De qué manera esto nos puede ayudar a entender el por qué somos malos a veces, por qué no hacemos lo que queremos a veces? ¿Dónde está la clave en todo esto? Bueno, precisamente en la vida cristiana aprendemos que nacemos pecadores. Nacemos pecadores. O sea, si usted no es pecador porque peca, usted peca porque es pecador. De nuevo diga eso porque sí, se oye bonito, pero quiero que se entienda. Se lo voy a decir de manera agrónoma. Agrónoma. La mata de mango da mango porque es una mata de mango. Okay. Ella no da mango para llegar a ser una mata de mango. Okay. Es decir, usted es pecador
Usted, como usted es pecador, es la razón por la que usted peca. El hecho de que, y aquí hay un detalle muy importante, cuando nosotros decimos, usted debe arrepentirse, la gente dice, ¿de qué tengo que arrepentirme? Porque yo no he matado, yo no he robado, porque la gente ve el pecado como una conducta. Y el pecado es un problema de relación, una relación rota. Entonces, cuando nosotros entendemos que el pecado es una relación rota, no estamos afanándonos en portarnos bien. Estamos entonces afanados en relacionarnos con el que nos da poder para vencer el pecado. Tremendo. Aquí es donde está la clave. Es decir, si usted ha estado en la batalla de la fe, esta palabra es interesante. La gente dice, no, que estoy en la batalla de la fe. Pues déjeme decirle, la batalla de la fe consiste en participar pasivamente en la lucha contra los pecados y activamente en una relación de fe con Cristo. Amén, qué lindo está De eso. manera que esa batalla será ganada en la medida en que yo me rindo a Él. En la medida en que yo me conecto a la vid para que mi rama esté bien florecida, mi rama esté bien nutrida y entonces dé unos frutos que glorifiquen al Padre. Porque también dice Mateo 5:16 que la razón por la que Dios quiere que demos frutos no es para que nos sentamos ahora vanagloriosos de que nos portamos bien, es para dar gloria al Padre Celestial. De manera entonces, siéntalo bien claro. Es decir, usted quiere dar buenos frutos, usted quiere una conducta cristiana, reconozca que usted es un ser pecador. Oh, ahí está la clave. Salmo 58:3, muy famoso, dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Cómo un recién nacido que ni siquiera habla, ya habla mentira? ¿Cómo es que desde la matriz ya un impío se apartó? Es la gráfica, la ilustración bíblica de que nacemos pecadores. Entonces necesitamos un Salvador. Y entonces, como nacemos como una rama separada de la vid, a esto es que nos está llamando. Vengan, aprendan, conéctense a mí. Y yo les voy a dar unos nutrientes que les dará poder para dar frutos que glorifiquen el nombre de mi Padre. Qué maravilloso, pastor. Me gustó mucho esa idea de la batalla de la fe, que se gana rindiéndose. Esa es la única batalla que usted la gana rindiéndose. Así porque mismo. en todas las batallas el que se rinde la perdió. Hay que luchar. Pero aquí usted se rinde a Cristo, se entrega a Cristo y está ganada la batalla, porque mientras usted esté conectado, ahí vienen los frutos que el Señor produce a través de nosotros. Me gusta mucho esa idea y cuando retornemos en el próximo segmento del programa de hoy, vamos a ver cómo todas estas cosas que hemos estado discutiendo del capítulo 5 encuentran aplicación en nuestra vida. Gracias por estar ahí. Quédese, nos queda un poco más del programa de hoy. Regresamos en unos momentitos aquí al programa Aprendan de mí. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Ya está disponible el libro Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter, escrito por Alejandro Bullón y Roberto Herrera. Descarga una copia gratuita escaneando el código en pantalla o directamente a través de nuestra página web interamerica.org/mayordomía/recursos. Si deseas comprar una copia física, visita la librería IATPA más cercana. Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Seguimos aquí con ustedes, también con el pastor Geraldo Bautista, y estamos haciendo este resumen del capítulo 5 del libro Aprendan de mí, capítulo que tiene el mismo nombre del libro. Pastor Bautista, venimos con toda esta dinámica interesante de aprender de Cristo, de permanecer en Él para aprender, de cómo una vez que estamos conectados, Él hace el trabajo a través de nosotros y en nosotros. Ahora quisiera entender cómo ese proceso finalmente puede aplicarse a la vida de nosotros hoy día, de los que nos ven, los que nos escuchan. Bueno, en el libro nosotros podemos aprender algo que es bien claro en todo el contexto bíblico, y es que Dios nos enseña de dos maneras, a través del amor y a través del dolor. Y es importante porque uno tiene la experiencia del apóstol Juan, el discípulo amado, que aprende a través del amor, de una relación estrecha con su Salvador. Pero tenemos experiencia de personas que han tenido que aprender a través del dolor. De paso, pastor Herrera, yo hice un pacto con mi Cristo, y lo externo aquí. ¿Cuál yo fue? le dije a mi Cristo, Señor, yo quiero salvarme a la buena.
Es decir, porque yo he aprendido en tantos años en la vida cristiana que Dios nos ama tanto que cuando no podemos entender las cosas, no tomamos el foco de la manera amorosa en que Él habitúa a tratarnos, entonces a veces tiene que tomar algunas medidas de correcciones y tiene que permitir que decisiones nuestras nos lleven por el dolor. Dolor que si nos aferramos, entonces Él puede cambiar. Entonces el apóstol Juan es una muestra de lo que Dios es capaz de hacer cuando alguien se relaciona con Él. Tremendo. Porque es cuestión de relación. Tremendo. Cuestión de mirarlo, de contemplarlo. Si usted nota, en toda la figura bíblica, Juan aparece siempre al lado de Cristo. El discípulo amado. El discípulo amado. Parece que era muy cariñoso, muy sencillo. Sí, no era así. Ajá. Usted recuerda el nombre de este caballero. Oh. Hijo del trueno. Increíble esto. Hijo del trueno. Eran de aquellos que hasta decían, bueno, si yo tuviese el poder que tú tienes, yo pediría que el fuego descienda y acabe con esa gente que no quieren entender lo que tú estás diciendo. O sea, era una persona con ese ímpetu. ¿Y cómo ese hermano entonces, llegó a ser? ¿Cómo llegó a transformarse? Es impresionante esta idea que yo sé que va a ayudar a la vida espiritual de alguien que siente que por más que hace esfuerzo, su carácter como que lo daña. A veces dice, voy a hablar mejor a mi hijo, voy a hablar mejor a mi esposa, voy a tratarme mejor con los hermanos de la iglesia y de repente usted siente que lo dañó. Entonces déjeme decirle que este hombre tenía esa preocupación, pero con paciencia se apegó al lado de Cristo. Wow. Y fue mirando a Cristo, lo fue contemplando, aprendió, entendió, escuchó cuando Cristo dijo, aprended de mí. Y entonces es interesante la noticia que nos da Elena White en una cita impresionante que aparece. Ella dice, Juan no poseía por naturaleza esa belleza de carácter. No solo hacía valer sus derechos y ambicionaba honores, sino que era impetuoso y se resentía cuando había sido injuriado. Dice ella, sin embargo, cuando le fue revelado el carácter divino de Cristo, oiga qué interesante esto, cuando le fue revelado el carácter divino de Cristo, vio su propia deficiencia y este conocimiento le hizo ser más humilde. La fortaleza y la paciencia, el poder y la ternura, la majestad y la mansedumbre que vio en la vida diaria del Hijo de Dios. Oiga esto, a él le impresionó esta dualidad, esta comparación extraordinaria. Fortaleza y paciencia, un ser tan fuerte como Cristo y tan paciente. Un ser tan poderoso y tan tierno. Wow. Un ser tan majestuoso y manso. Cuando él vio eso en la vida diaria del Hijo de Dios, dice que lo llenaban de admiración y amor. Y cada vez más su corazón fue sintiéndose atraído hacia Jesús, hasta que en su amor por su maestro perdió de vista su propio yo. Y dice entonces, su rencor y su ambición fueron cediendo al poder transformador de Cristo. La influencia regeneradora del Espíritu Santo renovó su corazón. El poder del amor de Cristo transformó su carácter. Este es el seguro resultado de la comunión con Cristo. Impresionante. Ahí está una clave. Sí, grande. y sigue diciendo, cuando Él mora en el corazón, toda nuestra naturaleza se transforma. El Espíritu de Cristo y su amor conmueven el corazón, subyugan el alma y elevan los pensamientos y anhelos a Dios y al cielo. Camino a Cristo, página 108. Inmejorable, pastor, inmejorables pensamientos. Yo diría, a la luz de todo esto, hermanos y hermanas, que debemos entenderlo. La iglesia es una escuela de aprendices de Cristo. Eso es lo que es la iglesia. Gente que cree que Cristo tiene razón en todo lo que dice, en todo lo que hace, y nos dedicamos intencionalmente a aprender de Él. Y aprender de Él significa que pase lo que pase, ahí nos quedamos, en una relación con Él, de contemplación. Tenemos defectos de carácter, sí. No podemos superarlos, sí. Pero nuestra esperanza es Cristo. Nuestra solución es Cristo. Nos falta justicia, sí, pero nuestra justicia es Cristo. Nos falta fe, sí, pero nuestro autor y consumador de la fe es Cristo. Hay un montón de cosas que no puedo, pero todo lo puedo en Cristo. Entonces, todo este tema nos está llevando a un punto. El punto es que
el Señor quiere que entendamos que nuestro problema es cuando nos separamos de Él, cuando nos alejamos de Él. Si estamos con Él, no deberíamos preocuparnos, no va a haber problemas, los frutos van a aparecer, el carácter se va a transformar, el hijo del trueno va a convertirse en el discípulo amado, el que hablaba mentira va a hablar verdad, el que vivía una vida impía va a vivir una vida de santidad, pero todo eso es posible en Cristo. Y yo creo que esto es maravilloso, pastor. Algunos de nosotros en la iglesia estamos preocupados por dejar de hacer cosas malas, pero aun si no hiciéramos algo malo por orgullo o porque no nos llamen la atención o porque somos dirigentes de la iglesia, seguimos siendo pecadores. Así es. Con un corazón extraviado. Entonces, el pastor Bullón lo dice tan lindo. En lugar de preocuparnos por dejar de hacer cosas malas, deberíamos preocuparnos por dejar de ser pecadores. Ahora, para dejar de ser pecadores hay un solo remedio. Un solo remedio. Es Cristo, es su sangre preciosa, la única que nos lava de todo pecado. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si lo que nos importa es dejar de ser pecadores, es decir, personas naturalmente rebeladas contra Dios, la solución es Cristo. Y por eso es que Él nos dice, no anden buscando en otro lado, no busquen en ustedes mismos, no traten de hacer las cosas, vengan y aprendan de mí, quédense conmigo y les voy a transformar el carácter. Y es importante esto, y yo sé que hay personas que han captado esta idea del ejemplo de Juan y el poder transformador de Cristo, el hecho de que Juan le haya contemplado y haya entrado en una relación tan estrecha con Jesús. Pero posiblemente estamos siendo observados, Pastor Herrera, por alguien que está atravesando alguna situación de dolor. Puede ser que alguien esté atravesando una prueba difícil, puede ser que alguien esté sufriendo consecuencias de una mala decisión o decisiones heredadas de otro. Es la forma también en la que Dios permite que nosotros podamos ser transformados. Amén. Dios desea que nosotros entremos en una relación de intimidad con Él, que nos ayude a tomar buenas decisiones, a dar buenos frutos. Pero si el caso tuyo es que has tomado decisiones y sientes que no puedes avanzar en la vida espiritual o sientes que estás sufriendo, aquí entra un buen mensaje de Dios. En el dolor Dios puede enseñarte. Y lo que tienes que aprender inmediatamente es que sin Él nada puedes hacer. Así que el dolor, en vez de alejarte de Dios, abrázate de Él. Amén. Y comienza de manera práctica a tener relación con tu Salvador. Hay 4 cosas que siempre he dicho de lo que significa la manera práctica de relacionarnos con Él. La primera es la oración. La segunda es el estudio de la palabra. La tercera es la comunión con los santificados, con quienes te animan a seguir hacia adelante. Y la cuarta es contarle a otro lo que ese amigo, que es Cristo, ha hecho por ti y sigue haciendo por ti. Eso te va a dar un crecimiento espiritual, pero debes siempre orar, estudiar, comunicarte, tener comunión y también compartir con otros cuán bello amigo has encontrado en Cristo. Eso te va a hacer crecer espiritualmente. Excelente, pastor. Vamos a regresar en unos instantes con el último segmento del programa de hoy. Quédese con nosotros. Estás viendo Aprendan de mí, la invitación de Jesús que transforma el carácter. Estamos aquí para los minutos finales del programa de hoy. Pastor Gerardo Bautista, qué alegría haberte tenido. Me gustaría que nos diga con qué te queda de todo esto que hemos
analizado hoy. Bueno, me quedo con la idea de que Cristo me ama tanto que me llama para aprender de Él. Y es lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Nos ama tanto que nos llama para enseñarnos cómo se vive, porque Él está consciente de que sin Él nada podemos hacer. Y me llama la atención el texto de portada que tiene este capítulo, que específicamente es Jeremías capítulo 6, verso 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron algunos: no andaremos. ¿Y qué es lo que está concluyendo al poner este texto como ejemplo? Que el consejo divino no tiene complicaciones. Muy sencillo. Está claro. Deja de andar por tus caminos y regresa a mí. Anda en mis caminos y encontrarás el descanso para tu alma cansada. Posiblemente alguien nos está viendo en este momento y se siente hastiado por su vida de pecado, por la falta de progreso en la vida espiritual, por la falta de cumplimiento en la fidelidad que Dios espera de nosotros. Y aunque en ti está el querer, no el hacer, pero Cristo precisamente te brinda su brazo y te brinda el conectarte a Él, que es la vid, para que tú como rama tenga nutrientes que den frutos para vida eterna. Dios tiene poder para hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Totalmente de acuerdo contigo, Pastor Geraldo Bautista. Después de leer este capítulo 5, de analizarlo contigo, de meditar en sus ideas principales, yo me quedo con esa conclusión que hace el pastor Alejandro Bullón en este capítulo. Al fin de cuentas, somos personas que vamos por la vida queriendo que nos vaya bien, porque como tú decías, incluso el que no está haciendo las cosas bien, en el fondo probablemente tiene el deseo de que le vaya bien. Pero ¿cuál es el problema de nosotros? No es que no queremos que nos vaya bien, es que no estamos haciendo las cosas bien, porque estamos tratando de hacer las cosas por nosotros mismos, tratando de dar frutos despegados del árbol. ¿A quién se le ocurre eso? Tratando de ser cristiano sin Cristo. No hay cristianismo sin Cristo. Y entonces ahí está la invitación del Señor. Ahí está. Es universal, es para ti, es para mí. Ven, aprende de mí, quédate conmigo y todo lo que tú has soñado y has querido realizar, lo vas a lograr a través de mi poder. Conmigo todo es posible. De manera que la historia está ahí. Ese llamado en el pasado al pueblo de Israel, a personas particulares, Dios se lo hizo. Y algunos dijeron: no vamos a andar por ese camino, Señor, que tú quieres. ¿Cuál fue el resultado? Siempre fue el fracaso, la derrota, el dolor, el sufrimiento, las heridas. Israel, pueblo de Dios, cuando se vio ya en la hora de la crisis, entonces dijo: Señor, ¿dónde está? Ayúdame. Qué lindo es el Señor, que a pesar de nuestros rechazos, cuando lo llamamos, Él dice: al que a mí viene, no le echo fuera. Y ahí están entonces las dos opciones. O usted escucha la voz de Dios hoy que le dice: hijo, ven, aprende de mí, yo voy a transformar tu carácter, te haré manso, humilde de corazón. O usted espera cuando llegue la hora mala, porque el día malo le llega a todos nos llega. Entonces, cuando llegue esa crisis que ya usted no pueda más, clame a Dios. Dios lo va a escuchar y le va a ayudar. Pero tal vez sería mejor buscarlo ahora, en el momento que se puede, ¿no? Cuando estás oyendo su voz. Así que esa es tu decisión hoy. Cada uno de nosotros tiene que decidir cómo quiere crecer, cómo quiere ser cristiano. A través de una relación con Cristo o por medio de los sufrimientos, de las heridas, de los fracasos y la ayuda de Dios que venga a la hora final. Es tu decisión, pero la invitación de Cristo es: ven y aprende de mí. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste de aprender de ti y de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a creerlo, a aceptarlo y a practicarlo. Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros.